Y creo que lo que vamos a tocar hoy puede ser un poquito que, como difícil. Por eso vamos a animarnos pues todos aquí, presentes. Creo que va a ser muy, muy especial para la iglesia, Redil América, empezar a entender estas cosas como lo hemos querido venir haciendo. Pero antes de decirles de qué vamos a hablar, les cuento la siguiente historia. Recuerdo que a la edad de 11 años, mi hermano tenía en ese entonces 13, yo tenía 11, estábamos en la casa. Nosotros en aquella época vivíamos por Boyacá, ¿sí conocen ese barrio? El barrio de los policías que le llaman también. Bueno, en fin, yo viví por allá varios años de mi vida. Estábamos mi hermano y yo en casa. Ya era de noche, mis papás habían ido a Marinilla, que es el pueblo de donde mis papás pues provienen. Allá está toda mi familia, muchos de mis primos y familiares. Y estaban en un viaje y nosotros, mi hermano y yo, estábamos ahí en casa esperando a mis papás que llegaran. Se estaba haciendo siempre tardecito, ya era un poco extraño, pero yo he sido más bien trasnochador, entonces yo no tenía problema. Me estaba viendo Conan el Bárbaro. ¿Ustedes vieron esa película de Arnold Schwarzenegger? Nunca olvidaré que ese día, qué bárbaro, ¿cierto? Nunca olvidaré que estaba viendo esa película esa noche. Recuerdo que llegó un momento donde por fin sentimos las llaves de la casa. El primer piso era una casa de 3 pisos. Sentí la llave, llegó mis papás. Entonces yo fui y bajé y vi que era mi tía con mi abuela y mi abuelo. Entonces, no, vámonos a amanecer a la casa, que los papás tuvieron un percance, pero no hay problema. Ya después mañana miramos. Entonces, efectivamente, yo me fui feliz para la casa de mi abuela y mi abuelo. Siempre era muy espectacular hacerlo, así que yo estaba feliz. Nos fuimos a estudiar al colegio al otro día, además. Entonces, muy bueno. Resulta, hermanos, que cuando nos despertamos al otro día, yo recibí la noticia de que mis papás habían tenido un accidente esa noche. Y pues, llamó más lamentable aún porque me compartieron a mí y a mi hermano que mi hermana había muerto. Yo tuve una hermana de 4 años y medio que murió en ese accidente. También en ese accidente murió un niño de 4 años y medio, otro niño de la misma edad, mi primo, mi primito. Juan Diego. Y pues, obviamente ya se imaginarán todo el drama que eso desata, ¿no? Toda la situación tan dolorosa, tan triste, que eso significó para mis papás, por supuesto, especialmente para mis papás, pero también para mí, para mi hermano. Y en fin, no les voy a contar más de esa experiencia, pero sí recuerdo algo que quiero mencionar esta tarde, porque yo estuve pensando estas semanas, que estaba pensando en este sermón, porque por cierto me hacía falta predicar, hermanos. Ya tanta visita de tanto canadiense ya no me va gustando mucho. Mm, La forma en la que yo siento que expreso mi amor hacia ustedes es compartiéndole pues, la Biblia. Entonces me hace falta no hacerlo. Así, hermanos, que años después, yo recuerdo que años después de ese evento que vivimos en casa, recuerdo haber escuchado el comentario de alguien que fue no directamente quien lo mencionó, pero vino como por, ustedes saben, esas cadenas que se forman de comentarios, que decía lo siguiente, es que a Oscar, a Blanca, ellos son mis papás, a Oscar y a Blanca les pasó eso porque se volvieron, pues, evangélicos, fue el término en ese momento, porque se volvieron evangélicos porque abandonaron la fe de sus papás. Yo recuerdo que yo escuché ese comentario y yo era un adolescente y a mí me pareció como un poco intrigante, inquietante. Yo digo, pero, es decir, eso está ocurriendo porque nos volvimos evangélicos. Pudo haber sido cualquier otra razón. El punto es que esta persona que leía nuestro sufrimiento, lo leía asegurando que lo que había acontecido en casa, a nuestra familia, era porque habíamos hecho algo y a causa de haber tomado esa decisión, entonces estábamos sufriendo esa situación. Yo quisiera preguntarles,
nadie responda. Respóndanlo todos, pero en su mente. ¿De acuerdo? La pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Tú crees que lo que nosotros vivimos en esa tarde, en esa noche, ya el resto de la vida, esa situación que nosotros vivimos fue a causa definitivamente de algo que hicimos? Es decir, Dios estaba trayendo su juicio sobre nuestra familia de esa manera concreta. Yo espero ahorita aclarar algunas preguntas que puedan surgir, hermanos. Ténganme paciencia. Pero creen que esa circunstancia se vivió a causa de que mi familia había tomado una decisión que a algunos no les parecía. ¿Ustedes creen que eso es así o no es así? Ya saben, cada uno responde en su mente. Bien. A continuación va a aparecer un QR, vas a decir sí o no, vas a decir sí o no. A ver cómo nos va. Yo sé, hermanos, que cuando uno pone estas historias tan dramáticas, porque realmente lo fue, eso fue un drama para mi familia. Cuando uno coloca una historia de estas, y además ustedes que me conocen a mí, todos nos podemos poner como sensibles e inmediatamente decir al unísono, no, ¿se entiende? No, no, eso no fue debido a algo que ustedes hicieron. Pero quisiera que nos desmarcáramos un poco del hecho de que esto me pasó a mí o le pasó a mi familia, y quiero que ahora pienses en el sufrimiento de otras personas. Hoy no vamos a hablar del sufrimiento que nosotros experimentamos, el sufrimiento que nosotros vemos en los otros, en los demás, y cómo es que lo interpretamos, cómo lo entendemos. Yo creo, hermanos, yo creo que sí es posible para la mayoría de nosotros interpretar en X o Y circunstancia que efectivamente esto ocurrió a causa de esto que esa persona hizo o decidió hacer. Otra vez, esto que vamos a hablar es bastante complejo, esto no lo podemos como, como encasillar y delimitar tan estrictamente, porque este tema del sufrimiento es bastante amplio, y lo digo porque así es como lo presenta la escritura, bastante amplio y con bastante complejidad. Pero hoy, hoy por lo menos, hermanos, lo que desearía para todos nosotros es que volvamos a reflexionar en cómo el Evangelio de la Gracia a nosotros nos invita a pensar hacia el sufrimiento ajeno. Nosotros nos propusimos hace varias semanas atrás hacer una nueva serie que la llamamos así, Entendiendo y Viviendo lo que somos. Y recuerden que esa serie surge de la visión que ustedes a cada rato pueden ver de la iglesia, de lo que nosotros entendemos que somos aquí en el Redil América. Y recuerden que nosotros dijimos que queremos vivir el Evangelio de la Gracia, ¿dónde? ¿Dónde? En cada rincón de la vida. El Evangelio no es solamente para la vida religiosa. El Evangelio de la Gracia es para todos los rincones de la vida. Y las últimas semanas hemos tratado de pensar cómo es que ese Evangelio de la Gracia nos invita a pensar en ciertas cosas. Yo sé que todos ustedes quedaron muy contentos y muy de acuerdo conmigo cuando yo hablé sobre las autoridades. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ahí vamos, paso a paso, entendiendo mejor el lugar que Cristo nos ha dado y cómo poder entender las cosas desde el lugar en el que se nos ha puesto. Entonces hoy esperamos seguir entendiendo cómo la gracia se mete en ese rincón de nuestra vida. ¿En cuál? En nuestra interpretación del sufrimiento ajeno. Aquí hay hermanas y hermanos que sufren. Y en la vida de la iglesia es normal que el sufrimiento vaya rotando, vaya rotando. Siempre tendremos a alguien que sufre entre nosotros. ¿Cómo es que vamos a leer eso? ¿Qué pasa en la vida de ella o de él? Bien, bueno, entonces vayan pues a Lucas capítulo 13 a ver cómo nos va, hermanos. Lucas capítulo 13, hermanos, como vamos a leer la palabra de Dios, nosotros vamos a seguir siendo muy conscientes de las palabras de Santiago. Cuando Él nos dice que nosotros siempre hemos de recibir la palabra de Dios humildemente.
No vamos nunca a familiarizarnos con el hecho de que, se va a leer la Biblia, yo la he leído muchas veces. No, es la palabra de Dios. Vamos a colocar una disposición distinta en nuestro corazón porque algo sagrado va a ocurrir y Dios nos permite hacerlo a nosotros, su pueblo, la iglesia. Lucas capítulo 13, desde el versículo 1. Miren pues la siguiente escena. En aquella misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió, ¿piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, oiga pues, ¿al contrario qué? Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Les digo que, les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Bueno, oremos al Señor. Precioso Padre, a veces es un poco extraño preguntarte tú cómo estás. Tú eres Dios, el precioso, el invencible. Al mismo tiempo eres tan cercano a nuestro dolor, a nuestra aflicción. Padre precioso, te necesitamos tanto en esta tarde. Padre, necesitamos con tanta urgencia que tú renueves nuestra manera de pensar. Las formas en las que a lo largo de los años hemos configurado nuestro pensamiento resulta ser tan distinto a lo que tú piensas. Resulta estar tan distorsionado, tan manchado de pecado y maldad. Necesitamos que renueves nuestro pensamiento. En todas las cosas te lo pedimos. Hoy de manera especial, tu precioso Hijo Jesucristo nos habla estas palabras que hemos leído. Padre, trae a nuestro corazón la gracia de poder entender. Trae a nuestra vida la gracia del arrepentimiento. Enséñanos a pensar como tú, sí, Padre. Y esta iglesia, el Redil América, oh, simplemente seamos buenas personas, que vivamos como hombres y mujeres nuevos, que leen de manera distinta el mundo, como tú nos has enseñado. Esperamos en ti, precioso Padre, que necesitamos para lo que vamos a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues, ¿cómo les pareció el texto? Ya lo habían leído, ¿cierto o no? Así que básicamente lo que voy a hacer es recordarles lo que ya hemos leído en otros momentos de nuestra vida, posiblemente. Lo primero que quiero que hagamos es tratar de señalar algo que Jesús está tratando de hacer acá con estas personas que le escuchen, y es que pensemos en ideas equivocadas acerca del sufrimiento de los demás. Recuerden que hoy no vamos a pensar en nuestro sufrimiento, especialmente, no en nuestro sufrimiento, en el de los demás, en el del otro. Ideas equivocadas acerca del sufrimiento de los demás. Entonces, ustedes ven, así como se nos presenta el relato, que hay una situación pública de gran sufrimiento y esa situación es mencionada por algunas personas que están con Jesús. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Sí?
Es casi como si estos hombres estuvieran diciendo, uy, ¿te diste cuenta de lo que le pasó al hijo de doña señora? Ustedes saben cómo es la cosa, ¿cierto? ¿Te diste cuenta de eso que pasó? Y bueno, ¿cuál fue la situación que se presentó? La situación fue la siguiente. Unos hombres galileos, muy probablemente peregrinos, estaban en el altar del templo ofreciendo sus sacrificios. Y esos hombres, en ese momento que están haciendo eso, son asesinados por orden de quién? Por orden de Pilato, ¿sí o qué? Dice el texto por orden de Poncio Pilato. Su sangre es mezclada con la sangre del sacrificio que han traído y eso es sorprendente que esté ocurriendo. O sea, nosotros tenemos que imaginar algo que realmente es medio bizarro, es extraño. La sangre del sacrificio se mezcla con la sangre de estos hombres. En el imaginario posiblemente podían aparecer frases como la siguiente: imagínate cómo serían estos hombres para que Dios les quitara la vida de esta manera. Les interrumpió literalmente lo que venían a ofrecer. Algo más o menos así. Este incidente que se ha vivido ahí en Jerusalén, pero por los Galileos, o que le ocurrió a Galileos, ha dado mucho de qué hablar, mucho, mucho, mucho comentario. ¿Saben tal vez cómo podríamos pensarlo? Ustedes recuerdan aquel día en el que fueron atacadas las torres en Nueva York, las torres gemelas, ¿recuerdan eso o no? Todos estamos acá conscientes de ese momento, nos dimos cuenta por la noticia o por algo así. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad en ese momento, en la Universidad de Antioquia, y recuerdo estar viendo en televisorcitos así que había en los pasillos de mi facultad, televisores así, y viendo las imágenes. Y mientras yo veía las imágenes, yo escuchaba que algunos estaban felices gritando, ¡eh! Felices todos, en la Universidad de Antioquia, recuerden. Entonces, muchos estaban felices, muchos estaban celebrando lo que estaba sucediendo en ese momento. Y para muchos de ellos, por supuesto, era un acto de justicia. Para otros, en cambio, esas escenas eran escenas que los estaban llenando de mucho asombro. No podían creer lo que estaban viendo. ¡Wow! Y todos, después de ese evento, empezamos a compartir cosas. No, dio mucho de qué hablar. Esto y lo otro y lo otro y lo otro. Bueno, todas las ideas conspirativas y otras cosas más que no faltan en estos eventos. Más o menos esto es lo que está pasando. Lo tremendo, hermanos, es que la manera en la que estas personas que están con Jesús, la manera en la que ellos cuentan a Jesús esta experiencia de dolor, demuestra una interpretación del sufrimiento que es totalmente distorsionada. ¿Cómo nosotros sabemos que está distorsionada? Porque Jesús mismo lo dijo, no. Les aseguro que no. Les digo que no. Sabemos que lo que ellos están pensando está completamente equivocado. Y hermanos, miren, aunque es muy probable que la interpretación que estos hombres están dando de la situación de la que se está hablando en el pueblo, esta interpretación estuviera reforzada por un prejuicio hacia los galileos, ese no es el mayor problema. Para dejarlo un poquito más claro, hermanos, para que quede claro, Jesús inmediatamente les presenta otra situación muy parecida a esta, ¿cierto? Pero esta le ocurre al parecer a personas que son judíos y que ocurre también nuevamente en Jerusalén. Es decir, esto no es por ser galileos, ¿de acuerdo? No es porque es gente como de... No. Ahora, una torre cae sobre 18 que posiblemente estaban pasando o estaban ahí, cae sobre 18 personas. ¿Ustedes creen que esos hombres eran los más pecadores de Jerusalén porque les cayó la torre en Siloé? Pues ya Jesús dice, les aseguró que no. Inmediatamente el Señor pasa a aclararlo. Bueno, hermanos, yo sinceramente creo que el Señor quiere destacar un problema en esos que comentan este relato. Y el problema son las ideas de base que podrían expresarse de la siguiente manera. Oiga, pues, ahora sí, este es el problema expresado en estas ideas. A ver cómo nos va. Primera idea,
La intensidad del sufrimiento demuestra que son más pecadores. Oh, pues, ¿cómo les va ahí? ¿Sí entendimos o no? La intensidad del sufrimiento demuestra que son más pecadores. Esa es una creencia. Y quienes participan de esta creencia ven que el sufrimiento de una persona es directamente proporcional al nivel de maldad que ha practicado. Eso es lo que creemos. Hay una correlación directa entre lo uno y lo otro. ¿Es así o no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, pensemos en dos personas que han sido diagnosticadas de cáncer y que ambos están padeciendo, pero resulta que uno de ellos está experimentando la metástasis más acelerada y más agresiva que se ha dado en comparación a la que el otro está viviendo. Alguien que tiene una creencia de este tipo, lo que podría concluir básicamente es que al otro le está dando más agresivamente es porque pecó más que el otro. La intensidad del sufrimiento demuestra que son más pecadores. Recuerden, ese evento es un evento bizarro. La sangre de los sacrificios se mezcla con la sangre de ellos. Qué raro eso. Para que sea tan extraño, tan feo, tan ominoso, tiene que ser que estos hombres son más pecadores. Bien, ahí está la primera idea. Pero aquí va una segunda idea. Se lo merecen. Otra idea. Quienes participan de esta creencia ven el sufrimiento de una persona como el pago que se está dando por la maldad que ha practicado. Entonces, esta persona se ha hecho digna de recibir tal clase de dolor. Eso es lo que piensa la persona que participa de esta creencia. Entonces, según esa creencia, nosotros podemos recordar al hombre que fue linchado hace unos días atrás, recuerdan, por un grupo de motociclistas. ¿Sí recuerdan o no? Eso fue creo que en Bogotá. Un hombre, el carro lo destruyeron y el hombre lo sacaron, lo lincharon, lo mataron a punta de golpes. Alguien que participa de la escena se lo merecen, de esta idea se lo merecen, podría decir, este hombre mereció morir así, se ganó la linchada. Bueno, ojo pues, hermanos, no estamos hablando del otro, estamos hablando de nuestras ideas. Otra, que podría resultar de aquello que está viviendo Jesús con esos hombres. Miren esta que tan interesante. A mí no me pasa eso que veo en el otro, el sufrimiento del otro, porque he sido mejor. Entonces, de manera indirecta, pero totalmente presente, está otra idea equivocada, la cual supone una comparación que yo tengo que hacer con la persona que veo que está sufriendo y con mi propia vida. Si los demás sufren por su pecado, según esta creencia de estos hombres, si los demás sufren por su pecado y yo no sufro, entonces ¿por qué es? ¿Por qué? Porque yo no peco o porque yo no practico la maldad. ¿Cierto que sí? No, hermanos. Entonces nosotros levantamos la pregunta, porque nosotros sabemos por el Señor Jesucristo ya de manera contundente, sin necesidad de ahondar en nada más, que eso es un error, que pensar de esa manera es equivocada. Porque nosotros deberíamos pensar, hermanos, ustedes piensan que el sufrimiento de los demás es puramente retributivo. ¿Mm? Porque recuerden, no estoy pensando en mi sufrimiento inicialmente, estoy pensando en el sufrimiento de los otros. Cuando yo veo ese sufrimiento, yo en serio pienso que el sufrimiento es puramente retributivo. Es decir, que todo sufrimiento es el pago por un pecado. Estamos diciendo que la gente es inocente. Yo no estoy suponiendo que quien está sufriendo sea inocente. No, 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 no. Pero estoy diciendo que eso que está sufriendo es directamente a causa de algo que ha hecho, que es distinto, ¿de acuerdo? Es distinto. ¿Ustedes creen que así es, hermano? ¿Nosotros en serio podríamos decir que los demás han sido más malos porque están sufriendo? ¿Notas las implicaciones?
de esta idea que comparten estos hombres que están acompañando al Señor Jesucristo? Como tú puedes notar rápidamente, todas estas ideas que acabamos de compartir y que estos hombres expresan y por eso Jesús los corrige. Todas estas ideas, hermanos, están al servicio del orgullo, de esa perniciosa sensación de superioridad moral que tanto afecta la vida de los seres humanos y de manera especial de los cristianos. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos de alejarnos un poquito de ese sendero, si Dios quiere, mis hermanos, y escuchando al Señor algunas ideas acerca del sufrimiento. Yo sé que podríamos pensar en otras cosas y ahondar otras cosas, pero yo les invito a que sigan reflexionando en casa, porque recuerden, en esta ocasión estamos pensando del sufrimiento del otro, pero hay muchas ideas que enredan la vida de este mundo y además de muchos cristianos que asimilan las ideas de este mundo cuando están sufriendo, no solamente cuando ven el sufrimiento de otros, sino cuando están sufriendo. Es tan difícil, es tan difícil, tan costoso no sufrir, es que sufrir siempre es difícil. Pero resulta que nuestra teología, lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo, no resulta de ayuda en ningún sentido, porque estamos atravesados por un montón de cosas que también son equivocadas, pero que no vamos a tocar en esta tarde. Lo que quiero señalar inicialmente, otra vez, hermanos, es, puedes notar en esta tarde que todas esas ideas, aun las que estos hombres están expresando ahí, cuando cuentan la historia de Jesús y posiblemente la manera en la que gesticulan o la manera en la que acentúan sus palabras, ellos, al expresar estas ideas, están expresando ideas al servicio del orgullo, de esa perniciosa sensación de superioridad moral. Bueno, ¿cómo deberíamos pensar acerca del sufrimiento de otros entonces? Nosotros, cristianos, aquí en el Redil América. ¿Cómo debemos pensar cuando otros están sufriendo? Entonces yo quiero proponerles algunas formas en las que podemos aprender. ¿De acuerdo? Entonces, la primera de ellas, la más importante, o bueno, la primera de ellas, es esta. ¿Cómo deberíamos pensar acerca del sufrimiento de otros? Con un sentido de arrepentimiento en el corazón. Si ustedes notan, lo que Jesús está haciendo aquí en el capítulo 13 de Lucas, aún desde el capítulo 12, versículo 54, y hasta un poco más adelante del capítulo 13 de Lucas, ustedes se dan cuenta que Jesús está en Jerusalén y él ya está empezando a hablar al pueblo acerca de la necesidad de arrepentirse, de entender lo que Dios está haciendo en ese momento y cambiar su manera de pensar. De que el dueño del campo está por cortar una rama que no produce fruto, pero alguien que está interesado en que no se corte la rama dice, esperemos un poco más a ver si produce fruto. Es decir, la invitación a qué? A volver a Dios, a arrepentirnos. Esta historia que se cuenta acá se da en el contexto de la invitación que Dios está haciendo al pueblo a arrepentirse, a volver a Él. Y nuestra interpretación del sufrimiento de los demás nos invita a eso. ¿A ustedes no les parece raro? ¿Cómo así que cuando uno ve el sufrimiento de otros, lo que uno debería pensar inicialmente es blandito, blandito, blandito? ¿Mm? ¿Por qué será que Jesús les dice, hermanos, eso? Les aseguro que no, les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿A ustedes no les parece que cuando uno está haciendo un juicio sobre el sufrimiento de otros y uno está teniendo este tipo de interpretaciones, uno realmente siente que es mejor, que uno es de mayor calidad moral, que uno ha hecho méritos para que Dios lo trate a uno como me está tratando en este momento? ¿A ustedes no les parece que eso suena por ahí o no? ¿Ah? ¿Cierto que sí? Es decir, una persona, un ser humano, está encontrando en el sufrimiento del otro una razón para sentir que está más salvado que el que está sufriendo, es decir, porque está mejor, porque está muy bien. Porque es que se necesita arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque resulta que
Solamente hay una forma de ser salvados, de ser perdonados y de ser librados del juicio eterno de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A través de Cristo y por gracia. Es por la gracia de Dios que se nos da ese lugar a nosotros, que a algunos nos puede servir ver el sufrimiento de los demás. Yo veo el sufrimiento de los otros y me da como pesar, pero al mismo tiempo por allá, aunque sea de manera inconsciente, me siento como un poquito más altico. Siéntase de eso, porque todos estamos bajitos, bajitos. El único que da vida eterna, el único que libra del juicio, es Jesucristo y su gracia. Mis hermanos, nosotros vemos cuando otros están sufriendo y interpretamos eso que estamos viendo, hermanos, con un sentido de arrepentimiento en el corazón. Nuestros juicios, los juicios que vamos a hacer en el Redil América, son hechos desde el lugar de quien ha sido perdonado por gracia. ¿Sí entendemos eso o no? ¿Soy como enredado o qué? Hágame carita, díganme sí o no. No, yo no quiero que esto sea, pues no, enredado no debe ser, pero no quiero que se me pierdan acá. Hermanos, nosotros que estamos tratando de entender por el poder del Espíritu de Dios entre nosotros, estamos entendiendo cada día más el Evangelio de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo, que nosotros no merecemos ser tenidos por amados de Dios. Y nosotros estamos aprendiendo en esta iglesia local que eso solamente se obtiene por el mérito de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta iglesia. Hermanos, nosotros ninguno aquí debe imaginar que otros sufren porque, ¿sí me entienden? Yo sé que ustedes han escuchado esto en varias ocasiones, yo lo he escuchado muchas veces, pero por ejemplo, cuando ocurren calamidades, por ejemplo en Haití, que es un país bastante sufriente, Haití, y nunca falta la persona, especialmente cristianos, que dicen, es que esa gente les pasa eso porque esa gente practica vudú, ocultismo, brujería. Y yo estoy diciendo que la brujería y el ocultismo no tienen problema. Claro que sí, el juicio de Dios. Pero yo no puedo suponer que ese país está sufriendo lo que está sufriendo porque yo estoy suponiendo que ellos son peores que yo, porque yo soy peor que ellos. Y yo no estoy sufriendo lo que estoy diciendo que debería sufrir quien comete ese tipo de pecados. Quien peca debería sufrir. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿por qué aquí algunos caminamos? ¿Por qué aquí algunos podemos comer bien? ¿Por qué algunos aquí tenemos alegría? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos hecho lo necesario y hemos sido muy lúcidos, con muy buenas decisiones, porque hay hermanitos, manitos. Yo diría que lo pensemos dos veces. Quien entiende el Evangelio de la Gracia sabe que a la hora de hacer una evaluación de mi hermano cristiano, cuando sea necesario traer a disciplina a alguien en esta iglesia y aún expulsarlo, porque dijimos un día que era nuestro hermano, pero después su testimonio nos demostró que él no es de nosotros. Cuando nosotros hacemos esos juicios o hacemos juicios acerca del sufrimiento de otros, nosotros lo hacemos desde el lugar de la absoluta humildad, desde el que sabe que fue perdonado por pura compasión, por gracia. Y ese lugar nos da la lucidez que Jesús quiere que tengamos. Ok. Entonces, hermanos, ¿cómo deberíamos pensar acerca del sufrimiento de otros? Primero, con un sentido de arrepentimiento en el corazón. Pero segundo, no se me duerma. Si ve que el lado suyo está durmiendo, despiértelo, hágame el favor. Despiértelo, Alex, despiértese. Papito, papito, era para poner un ejemplo, pero usted ha estado muy despiertico. Hermanos, miren este por favor, porque este aplica para el sufrimiento de otros, pero también para el mío. Otra manera en la que en el Redil América vamos a leer los sufrimientos de los demás. Lo vamos a hacer, hermanos, dando lugar al misterio. Dando lugar al misterio. Misterio.
misterioso, ¿de acuerdo? Misterio. Yo sé algo de lo que viví en Laureles y lo que viví en Poblado. Me ha ayudado a pensar esto y aún en mi propia vida al leerla yo me doy cuenta de esto. Muchos aquí en el Redil América seguramente han tenido la necesidad de tener una teología perfectamente acabada, que logra dar respuesta precisa a todos los asuntos de la vida, es minuciosa, cada aspecto de la vida lo resuelven teológicamente. Ya lo dice de una. Ahí tiene el versículo o tiene la elaboración. Teología sistemática para todas las cosas. Yo entiendo que tengamos esa necesidad. Yo entiendo que nosotros que somos pecadores tenemos necesidad de controlar todo, mis hermanos. Pero resulta, mis hermanos, que a la hora de sufrir, el asunto no se deja encerrar en una perfecta teología sistemática. No, mis hermanitos, la cosa no es tan fácil. Es más, cuando nosotros descubrimos que la situación excede lo que hemos aprendido, todo lo que yo he aprendido para tratar de blindarme lo más posible de las cosas que me puedan acontecer, cuando descubrimos que esa situación de dolor excede lo que hemos aprendido, entonces ahora empezamos a imaginarnos que eso que ha desbordado lo que yo conozco acerca del Señor, también ha superado a Dios mismo, ¿no? Eso es lo que pasa. También lo supera a Él. En esa relación con Él se manifiesta en las vidas de las personas que están sufriendo. Esto me superó a mí. Yo tengo todo acabado acerca de Dios, significa que también lo superó a Él. Pero mis hermanos, lo duro de eso es que ya no hay forma de confiar en Dios. Ya no es fácil confiar en Él, pero resulta, mis hermanitas y hermanitos, que aunque la Biblia, las Escrituras nos ayudan a entender el sufrimiento de una manera abundante, 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 también nos señala que nosotros cristianos, el pueblo de Dios, debe dar lugar al misterio a la hora del sufrimiento de otros y el nuestro también. ¿Recuerdan a Job? Obvio. ¿Quién no recuerda a ese hermanito tan querido? Todos recordamos a Job. Job era esa persona que estaba tan triste porque él sabía que era inocente. ¿De acuerdo? Sus amigos le decían que él había pecado porque estaba sufriendo muchísimo, así que su sufrimiento debía ser abundante. Pero él decía, yo soy inocente, ¿usted por qué me está haciendo sufrir? Es decir, en un sentido, Job también tenía un poquito de esto que estamos tratando de señalar, de que la justicia siempre es retributiva, es decir, para todos los sufrimientos nuestros, para cada uno de ellos. Pero resulta que Dios que le enseña al final, por allá en Job, capítulo 38, cuando arranca el discurso de Dios, que Él no entiende, no entiende. Tranquilo. Job, usted no entiende. Tranquilo. Siga confiando en mí. No diga que yo soy injusto, porque esto le está pasando para poder que usted sea justo, para poder que usted sea tenido por justo. No. Consérvese donde está y continúe confiando en mí, porque usted no lo entiende todo. Y así hemos de relacionarnos también cuando otros sufren. Como que también el sufrimiento, de alguna manera, es un misterio. Es decir, si algunas veces, claro, este hombre estaba conduciendo el carro tal vez a 180 kilómetros por hora y se accidentó y no, pues efectivamente se dañó el carro. Ah, no, pues es que se le dañó el carro porque, evidentemente, porque iba a 180 kilómetros por hora, ¿cierto? A uno no se le voltea el carro a 20 kilómetros por hora. Entonces, claro, en algunas ocasiones es fácil saltar de un lugar a otro, pero nosotros, y muy especialmente cuando pensamos en el sufrimiento del otro, hemos de estar un poco más humildes, mansos, recordando la gracia de Dios, abrigando nuestros corazones con un sentido de arrepentimiento. Bueno, mis hermanos, finalmente, ¿cómo deberíamos pensar acerca del sufrimiento de otros aquí en el Redil América, nosotros que somos esta preciosa iglesia que Dios está constituyendo?
¿Cómo? También deberíamos hacerlo recordando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece? Recordando a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido recordarlo a Él responde a esa tendencia que podríamos tener en algunos momentos de sentir que esta persona está sufriendo esto, pues porque vivió esto, este pecado? ¿Cómo recordar a Jesús nos recuerda que la cosa no es así? Que debemos pensar distintos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, no importa. Ustedes saben, estamos aprendiendo todo. Ah, cuenten sus herejías, hermanos. Mm, ¿Sí escucharon? Bueno, entonces, Yasmín y Samuel, cuenten a ver durito para que todos escuchen. Que sufrió siendo el único inocente de verdad. Ustedes saben muchos qué decían de Jesús cuando lo veían ahí crucificado. Pecador de los más grandes. El pecador de los más grandes. Por eso tiene que morir así. Hermanos, no. El inocente. Inocente, perfecto. Sufriendo. Y recuerden, no es un dolor de cabeza, no es un proceso de enfermedad prolongado y difícil, es una muerte y muerte de cruz. Estamos pensando que tal vez como estos hombres pensaban que la intensidad del sufrimiento demuestra la grandeza del pecado de esta persona. Ya saben, Jesús es el primero que les dice, no, 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 replantee eso. Eso a ustedes les pasa. Ustedes no conocen personas que la verdad pues deciden cosas tan lamentables en su vida, le hacen tanto daño a otro, le hacen tanto daño a la ciudad y no les duele una muela. ¿Sí los conocen o no? No, yo les presento. Yo conozco a varios. Cada vez que me miro al espejo lo veo. Ay, hermanos. No, no, no. La cosa no es tan fácil. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el primero que nos dice, no, tranquilos. La cosa no es tan simple. La cosa no debería ser así. Pensémoslo de otra manera. Entonces, mis hermanos, yo lo que desearía en esta tarde para todos nosotros es que el Evangelio de la Gracia que estamos tratando de entender. Recuerden, esto hace parte de este esfuerzo que estamos haciendo. ¿Cómo es que el Evangelio de la Gracia afecta a cada rincón de la vida? Yo no sé si algunos ya están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir, no solamente hoy, sino en los sermones pasados. Es que cuando tú entiendes el mensaje del Evangelio, tú te vas a dar cuenta que Él te va en un sentido a desarmar en todos los rincones donde tú has elaborado cosas muy superestructuradas. El Evangelio de la Gracia te va a desbaratar todo eso y te va a demostrar que el bien que nosotros procuramos y perseguimos y anhelamos, el bien, el máximo bien por el que todos los días nos despertamos y nos esforzamos, ese bien se halla en Jesucristo y solo se obtiene ¿por qué? Por gracia, por gracia. Entonces, cuando los demás sufren, qué triste que sufran. Qué difícil que sufran. Todos sabemos que los que sufrimos, sufrimos porque en el fondo somos pecadores, claro, es que el mal viene a causa de la rebelión de los hombres, ¿no? El mal, el dolor, el sufrimiento. En un gran sentido es así, pero nosotros hemos de tratar ese tema con pincitas, con humildad, para ser más como el Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, todos aquí que confiamos en Jesucristo, sabemos que lo mejor de la vida nos ha llegado por los méritos de otra persona y no por mis propios méritos, como es por los méritos de Jesucristo. Yo tengo que leer lo que acontece en la vida de los demás a la luz de ese reconocimiento. Yo soy bendecido, yo soy amado, yo he sido santificado y soy considerado delante de Dios sin mancha, sin arruga. Esta es la posición que se me ha dado a mí, aunque yo no la merezca, aunque yo no la merezca.
Eso me debe ayudar a pensar entonces de manera muy diferente a como estos hombres lo pretendieron hacer, y que eso nos ayude aquí en el Redil América, hermanos. Ay, hermanitos, ustedes saben que esta serie, esta serie de sermones se pensó pensando en ustedes. Yo ya llevo año y medio conociéndolos a algunos, a otros menos, pero yo no pensé en esta serie como inventando por ahí una iglesia que yo no conozco. Todo esto que estamos hablando lo estoy pensando porque los conozco un poco a ustedes, un poco. Esto que pensamos no es para que se lo muestres a tu mamá o a tu esposo, porque él sí necesita escuchar esto, ¿sí o qué? Eso se pensó para nosotros. Por favor, no supongas que a ti esto no te pasa. No supongas que tú no haces estos juicios sobre otras naciones, sobre otras personas, sobre otras circunstancias. Y arrepintámonos de pensar así y hagamos lo mejor como el Señor Jesucristo nos enseña. Bueno, oremos pues al Señor, ¿sí? Él traiga de su misericordia a todos nosotros y podamos demostrar que hemos entendido lo que Él es para nosotros a través de justamente cómo pensamos de los demás. Entendemos cómo es que hemos obtenido el lugar de hijos. Y porque entendemos cómo es que hemos alcanzado el lugar de hijos, nos acercamos con un corazón arrepentido al sufrimiento de otros. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias por tantas cosas que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Gracias, gracias por tanta luz. Nosotros tranquilamente pudiéramos estar metidos en el error, así como estos hombres que estaban compartiéndote libremente sus ideas y casi como esperando que tú secundaras. Uy, sí, eso es que les pasó a esos galileos en el templo, uy, sí. Pero no, fue tan distinta tu respuesta, pero nosotros tal vez caminaríamos por ahí mismo. Por eso gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, por todo lo que Él vino a enseñarnos. Pero especialmente, Padre Precioso, en esta tarde te queremos adorar por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Hizo ir a la cruz, morir la muerte que yo debí padecer, el sufrimiento, el ser molido, el ser triturado a causa de mi maldad y mi rebelión y mi necedad y mi torpeza constante, permanente. Gracias porque tu Hijo Jesucristo nos amó y nos quiso dar un futuro y nos quiso traer la esperanza para siempre a nosotros. Gracias porque el Cordero perfecto tuyo, Padre, vino a hacer lo que para nosotros era imposible. Traer salvación a nuestras vidas, traer perdón, ser librados del juicio, de perecer, como los hombres que no se arrepienten perecerán. Que nuestro corazón halle cordura, Padre. Que nuestro corazón crezca en humildad. Padre, te pido para mis hermanas, Padre, mis hermanas aquí presentes, que tienen tal vez ideas tan agarradas, tan ancladas, tan bien metidas, Señor, en sus vidas. Padre, dales la gracia de entender el Evangelio. Padre, y a mis hermanos preciosos, que por años de complacencia en sí mismos, de compulsión hacia sí, hemos visto que es casi normal que otros sufran. Así debería ser.
el pago por lo que hacen. Y ciegos completamente nosotros, Señora, por qué nosotros entonces no pagamos ya? Señor, saca de nuestro corazón eso, pero que sea a través del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Que tu Evangelio nos enseñe a pensar distinto, Padre. Y que nosotros podamos ser sal y luz para nuestro barrio, para el barrio, Señor, donde has de llevarnos. Que seamos sal y luz por la forma en la que pensamos, en la que vivimos, en la que decidimos. Pero, Padre,